¿Listo? ¿Se ve, no? Ya. Entonces, la fiebre amarilla es otra arbovirosis, ¿no? Otra arbovirosis transmitido por, o sea, como todos los arbovirus, es transmitido por vectores, mosquitos, ¿no? Pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus. En este caso hay un solo serotipo, ¿no? Diferente al dengue, que hay 5 serotipos, pero en nuestro país solamente se han identificado 4, ¿no? Del 1 al 4. El genoma está constituido por una hebra simple de RNA. En Perú tuvimos fiebre amarilla urbana, ¿ya? Tuvimos fiebre amarilla urbana hasta comienzos del siglo XX, ¿sí? Pero con medidas, ¿no?, de fumigación, vacunación, bueno, desapareció la fiebre amarilla urbana, pero se quedó la fiebre amarilla selvática, y es lo que tenemos en nuestro país, ¿no? La fiebre amarilla selvática tenemos desde el año 1922 en adelante, o sea, solamente amarilla selvática. Antes había urbana, pero el último reporte de la fiebre amarilla urbana fue en 1922, ¿no? El vector de la fiebre amarilla urbana es el Aedes aegypti, ¿sí? Y de la fiebre amarilla selvática son dos mosquitos, Sabetes y Aemagobus. Estos mosquitos están en la selva, ¿no? Viven en la selva, la fiebre amarilla selvática. En nuestro país lo que tenemos es fiebre amarilla selvática desde el 1922 en adelante, solamente fiebre amarilla selvática. Bueno, y es parte también de la historia de mi hospital. Miren, en marzo de 1868 hubo una epidemia de fiebre amarilla en Lima, ¿no? Que ocasionó 6.000 muertos, eso fue en 1868. Y existía lo que se conoce como el Hospital Real de San Andrés. Entonces está en Barrios Altos, la Plaza Italia. Ahí funcionaba el Hospital San Andrés. Como ocasionó 6.000 muertos la fiebre amarilla, este hospital ya quedaba chico, pequeño, muy pequeño. Actualmente es un lugar de visita, ¿no? Turístico. Fue parte de la historia, ¿no? De la historia hospitalaria también, de la historia de nuestro país, este Hospital Real de San Andrés. Y por ello es que el 1 de mayo de 1868 el presidente Pérez Canseco decreta la fundación del 2 de mayo. Se es parte también de la historia de mi hospital. Se funda porque debido a los casos de fiebre amarilla, el Hospital Real San Andrés ya quedó pequeño, ¿sí? Por la gran cantidad de muertes. Listo. Entonces, en nuestro país, como hemos dicho, desde 1922 en adelante solamente tenemos fiebre amarilla selvática. ¿Y dónde es que se presentan los casos? En selva. ¿Ya? Selva alta, selva baja. Selva alta están los departamentos de Junín, Huánuco, Ayacucho, Puno, Pasco y Cusco, ¿no? O sea, la parte de selva de los departamentos, ¿cierto? Porque Puno tiene su selva, pero no es todo el departamento, no es una parte. Igual, selva baja, Madre de Dios, Ucayali, sur de San Martín y Loreto. Fiebre amarilla en nuestro país, solamente departamentos que tienen región selva, tanto selva alta como selva baja. ¿Listo? Entonces, las cuencas hidrográficas de los ríos amazónicos, ahí hay fiebre amarilla. Zonas cafetaleras, zonas cocaleras, ahí hay fiebre amarilla, ¿no? Estamos viendo ahí en el mapa, ¿no? Cuencas hidrográficas de los ríos amazónicos, ahí hay fiebre amarilla, zonas cafetaleras, zonas cocaleras, ahí. Las personas que viven en la región andina, porque no hay trabajo, no hay dificultades para conseguir trabajo, migran hacia la selva a trabajar, selva adentro, pero no se vacunan. Y esa es la población que está en riesgo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces el contexto no lo está diciendo, no hay trabajo, ¿no? Necesitan vivir, sobrevivir muchos de ellos, entonces migran, ¿no? Hacia la selva. ¿Sí? No están vacunados. Los otros, si están selva adentro, ahí no vamos a esperar a encontrar un hospital de nivel 1 siquiera, ¿no? De repente un centro de salud pequeño, pero si es un caso grave, eso requiere un manejo hospitalario. Y también vamos a ver en qué casos UCI, ¿no? Cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, las coberturas y capacidad resolutiva del servicio de salud son insuficientes ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Son ambientes insalubres y nichos ecoepidemiológicos. Ese es el contexto.
Entonces, ¿cómo es el ciclo epidemiológico de transmisión de la fiebre amarilla selvática y urbana, ¿no? Vamos a empezar por la selvático-silvestre, que está acá a la izquierda. Miren, como he dicho que los vectores es hemagogos y sabetes. El ciclo natural se da en la selva, entre primates, teniendo como vectores a estos dos mosquitos, a hemagogos y sabetes, ¿no? Los hemagogos y sabetes pican a un mono que tiene el virus de fiebre amarilla y se lo transmite a otro. Y ese es el ciclo natural. ¿Qué pasa cuando el ser humano, ¿no?, ingresa, selva adentro, trabajar, talar árboles, etcétera, y es picado por hemagogos y sabetes que tiene el virus de la fiebre amarilla? Pues, esta persona va a desarrollar fiebre amarilla selvática. Si por algún motivo regresa a la ciudad, pero tendría que ser los primeros días, muy rápido a la ciudad, ¿no? Y en esta ciudad ya es allí, podría transmitirse la fiebre amarilla a otra persona. Y en ese caso tenemos la fiebre amarilla urbana. ¿Ah? Lo que ocurre es que los pacientes que presentan fiebre amarilla, selva adentro, como estamos diciendo que es difícil, ¿no? La accesibilidad, no son accesibles, ¿no? Selva adentro, aparte no hay hospitales, ¿no? Va a demorar un tiempo que llegue a un hospital. Entonces, en esos pacientes que llegan al hospital ya con algunos días, la viremia es menos y ya la posibilidad de transmisión de esta persona a través de la SIT, ¿no? Transmitir fiebre amarilla es baja, muy baja, improbable. Pero podría ocurrir en algún momento, ¿no? Siempre hay peligro ahí que puede pasar eso. ¿Ya? Pero se necesita la presencia de la ES, ¿no? Para cumplir con el ciclo de transmisión de la fiebre amarilla urbana. Entonces, la fiebre amarilla urbana en nuestro país evoluciona con ciclos que se producen más o menos cada 7 años, un poco más, cifras menos, promedio 7 años, ¿no? Cada 7 años hay ciclos, brotes, ¿no? De fiebre amarilla, 7, 10 años, ¿ya? Brote de fiebre amarilla. ¿Listo? Y esto es para mostrarles, ¿no? Que los reportes vienen de departamentos que tienen región selva, ¿no? Por ejemplo, Amazonas, Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, ¿no? Ucayali, ¿no? Son los departamentos que tienen región selva, ahí hay fiebre amarilla. Tenemos fiebre amarilla selvática. Esto es actualizado también, Semana Epidemiológica 44, hasta el 1 de noviembre de este año. Se han reportado 50 casos, ¿no? Fíjense, la predominancia es sexo masculino, ¿no? Casos totales y defunciones predomina el sexo masculino. ¿Por qué? Porque los varones son los que se van a trabajar selva adentro, ¿no? Están expuestos ahí, más expuestos, ¿no? Y hemos dicho también, no están vacunados, ¿no? Ya, ¿listo? También por grupos, los más perjudicados o donde hay más fiebre amarilla, población económicamente activa, ¿no? Miren, desde los 18 hasta 60 años más o menos, ¿no? Ese segmento, miren, es población económicamente activa y predominantemente varones, ¿no? Ya ha habido 50 casos hasta el 1 de noviembre de este año. Y los departamentos que han reportado, también los que tienen región selva, ¿no? Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, Loreto, Junín, San Martín, Amazonas. ¿Listo? ¿Cómo es la patogenia? El virus penetra a través de la piel mediante la picadura del mosquito infectado, hemagogos o sabetes, ¿no? Hay una replicación local, ¿sí? Y la célula dendrítica lo lleva a los nódulos linfáticos regionales. Y de ahí a la sangre hay un paso, ¿no? El nódulo linfático a la sangre hay un paso. Y a través del torrente sanguíneo se va a diseminar por varios órganos, ¿no? Hígado, riñones, médula ósea, corazón, sistema nervioso, páncreas, vaso y linfáticos, ¿no? Nosotros sabemos que los que más padecen son el hígado, el riñón, ¿no? En menor medida el corazón, pero hígado y riñón son los que más padecen fiebre amarilla. Se replica en el órgano blanco con posterior necrosis, ¿no? Entonces acá está, imagínense que este es hemagogos o sabetes, está acá, ¿no? Lo vemos en el marcador. Transmite el virus, ¿no? La picó, estaría la piel, la célula dendrítica lo lleva al linfático regional y ahí a la sangre. Y se va a distribuir en varios órganos de la economía. Hígado, riñón, vaso, miocardio, ¿sí? En el hígado va a evolucionar
a una apoptosis y a necrosis mediozonal, que vamos a explicar después de qué se trate eso, ¿no? ¿Ya? La necrosis mediozonal. ¿Qué más tenemos? Como hay daño microvascular, esto provocará, ¿no? Hipotensión, hemorragia, falla prerrenal y lleva a necrosis tubular. También, mire, se va a liberar las famosas interleuquinas, que afectarán también a los vasos sanguíneos, van a provocar coagulación intravascular diseminada, sangrado, shock, anoxia, acidosis metabólica y muerte, ¿no? En el hígado, ¿qué cosa vamos a tener? Ictericia, ictericia. ¿Ah? Este virus tiene tropismo por la célula miocárdica, va a dar apoptosis y se afecta, y la afectación del corazón es significativa, hipotensión. ¿Ah? Bueno, esa es la patogénesis, ¿no? De la fiebre amarilla. Existen manifestaciones extrahepáticas de daño hepático, por ejemplo, los sangrados, la hemorragia, que es por disminución de la síntesis de factores de coagulación, vitamina K dependientes, por coagulación intravascular diseminada, hay hipoglicemia. Como está afectado el hígado, existe disminución de la neoglucogénesis y la glucogenólisis. Se dice que habría también reducción de la depuración de la insulina, ¿no? Con interrogantes. La hipotensión ya hemos visto, ¿no? Por el sangrado, también las interleuquinas, ¿sí? Hay hipotensión. Hay acidosis metabólico secundario, hipotensión, al deterioro del metabolismo de los carbohidratos, a la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Insuficiencia renal secundaria, hipotensión, a disminución del flujo sanguíneo renal efectivo. Y la cefalopatía es multifactorial, ¿no? Se produce por hipoglicemia, por hipoperfusión, también por acidosis metabólica. Existe un iceberg de la fiebre amarilla, así como un dengue, ¿no? Donde vemos que la mayoría de los casos son asintomáticos o subclínicos, ¿ya? Las formas leves o moderadas constituyen aproximadamente un 20-30%, ¿no? Las formas graves, aproximadamente 15%. Las formas graves son los que tienen un ciclo bifásico, aproximadamente son un 15%. Y estas formas graves, que son un 15%, la mitad fallecen, la mitad sobreviven, ¿no? La mortalidad es alta, ¿ya? Las formas graves, que es más o menos 15%, la mitad fallece, la mitad sobrevive. Mortalidad alta, mortalidad de 50%. Entonces tenemos las formas clínicas, ¿no? Cuadro clínico. Forma leve, paciente tiene discreto aumento de temperatura, cefalea, ¿no? De duración leve y evoluciona hacia la resolución. Promedio dura 2 días. Eso puede pasar desapercibido. El paciente puede creer que me está doliendo la cabeza un poquito. Ya. 2 días pasó, ¿no? Moderada. Paciente tiene fiebre, cefalea de inicio abrupto, náuseas, vómitos, puede haber sangrado, epístasis, incluso ictericia y signo de fagela, de disociación pulso-temperatura. O sea, tiene fiebre y sin embargo el pulso no se eleva tanto como uno esperaría, o sea, disociación pulso-temperatura. ¿Sí? Dura también poco, 2 días. Poco difícil que vaya a un establecimiento de salud por poco. Los que vienen al hospital son estos, ¿no? La forma grave, ¿ya? Forma grave es bifásica porque tiene una fase infecciosa, congestivo, roja se llama, un periodo de remisión donde cae la fiebre y una fase toxémica, ¿ya? ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a escribirlo mejor. Entonces, esto es lo que viene al hospital, ¿no? La forma grave, ¿ya? Que tiene una fase infecciosa, congestivo roja, periodo de remisión y la fase toxémica. ¿Ya? La mayoría de pacientes va en fase toxémica, o sea, cuando ya está con ictericia, con compromiso renal, ¿no? ¿Listo? No es lo que uno desearía, ¿no? De repente lo que uno desearía es captarlo acá, fase infecciosa, congestivo, roja, pero la práctica no ocurre así. A ver, entonces, en la forma grave, el paciente tiene un cuadro clínico bifásico, ¿no? Las dos fases están separadas por un periodo de remisión, o sea, decae la fiebre. La viremia ocurre en la primera fase, cuando el cuadro clínico es inespecífico, y en la segunda fase, el paciente ya tiene
el cuadro, ¿no? Síndrome ictérico hemorrágico febril, hay disfunción hepatorrenal y hemorragia. Listo, acá el periodo de incubación es más corto, ¿no? En dengue vimos de 3 a 14 días, acá de 3 a 6 días. El periodo de transmisibilidad, donde hay viremias, de 24 a 48 horas antes de inicio de síntomas, hasta 3 a 5 días después de iniciados los síntomas, ¿no? El mosquito transmite el virus por 6 a 8 semanas. Pues acá está la fase de la fiebre amarilla, ¿no? Así como el dengue empieza con temperatura alta, súbitamente, ¿no? Se eleva la temperatura, llega hasta 40 grados, ¿no? Se eleva la temperatura, miren, acá hay viremia, segundo, tercer día acá cae la temperatura, es un periodo de remisión cuando cae la temperatura, ¿sí? 2 días más o menos, y luego vuelve a subir, pero ya es en menor grado comparado con la fase pronómica de infección congestivo roja, se llama esta de acá, ¿no? Lo que es la letra A. Acá hay fiebre, pero ya en menor grado. Y estamos aquí en el periodo toxémico. Paciente con fiebre, con ictericia, con hemorragia, compromiso renal, compromiso hepático, ¿no? Y acá sí la serología es positiva. Es positiva del quinto día en adelante, ligero. Miren cuánto dura en total. 7 días, máximo 10 días, en promedio una semana. Ya es cuadro agudo, así como en dengue, ¿no? Acá es cuadro agudo. Todo dura 7 días, máximo 10 días. Y bien, entonces la fase de infección, denominada también congestiva o roja, puede durar 3 a 4 días, tiene un pico de viremia segundo o tercer día, por eso dijimos, ¿no? Para que se pudiera producir, ¿no? Fiebre amarilla urbana, el paciente que ha estado en selva, picado por hemagosos, abetes, ¿no? Tendría que retornar a la ciudad mm, bastante rápido, ¿no? Porque el pico es segundo o tercer día y ahí podría haber un riesgo. Bueno, no ocurre en la práctica, felizmente, pero hay un potencial, ¿no? De que pudiera ocurrir fiebre amarilla urbana. Entonces, viremia pico segundo o tercer día, escalofríos, cefalea, mialgias, ¿no? Dolor lumbar, congestión conjuntival, hepatomegalia, dolor abdominal. Todas estas características también lo presenta un paciente con dengue. ¿Ya? O sea, no se diferencial que hay que hacer es con dengue en esta fase, la fase de infección congestiva o roja. Luego viene un periodo de remisión, ¿no? Donde no hay fiebre. Entonces, miren, ese es el periodo de infección congestiva o roja, ¿no? Las escleras están congestivas. El paciente tiene fiebre, tiene cefalea, tiene mialgias, malestar general, muy parecido, muy parecido al dengue. El periodo donde no hay fiebre, 48 horas, ¿no? ¿Listo? Y luego viene la fase de intoxicación, o icterohemorrágica también se llama. Aquí ya surgen los anticuerpos, desaparece la viremia, retorna la fiebre aunque ya es menor grado, ¿no? Comparado con la fase de infección congestivo roja. Paciente está ictérico, hay compromiso renal, insuficiencia renal aguda, también manifestaciones hemorrágicas y, como dijimos, 50% mejora, 50% fallece, ¿no? Ah, fase de intoxicación, también denominada icterohemorrágica. La mayoría de pacientes vienen en esta fase a los hospitales. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en la fase de intoxicación, acá abajo, paciente como síntomas, fiebre, vómitos, hemorragia, debilidad, ansiedad, ¿no? Signos, paciente ictérico con oliguria, hemorragias intensas, ¿no? Puede haber gingivorragia, paciente sexo femenino, ginecorragia, ¿qué más puede haber? Epistasis, hematemesis, melena, ¿no? Quimosis, petequias, ¿no? Y hipotensión, shock, agitación, postración, estupor y coma. Entonces ese es el periodo de intoxicación amarilla, también se llama, o icterohemorrágica, ¿no? También el trastorno sensorio, mire. No se nota acá, pero escleras ictéricas. Sí se ve algo de epístasis aquí, ¿no? ¿Ya? Ahí se nota mejor, el trastorno de sensorio y hay epístasis. Y como está con los ojos cerrados, no vemos que también tiene ictericia. Entonces, síndrome ictérico hemorrágico febril o febril ictérico hemorrágico. Sangrado, ¿no? Sangrado digestivo, trastorno de sensorio. Como está con los ojos cerrados, notamos ictericia, pero tiene síndrome ictérico hemorrágico febril. Acá también, ¿no? Incluso hay edema facial, ¿no? Epístasis, gingivorragia, trastorno de sensorio.
tiene múltiples petequias, ¿no? Trastorno de sensorio epístasis, trastorno de sensorio. O está con los ojos cerrados, no le interesa, pero también tiene, ¿no? Síndrome ictérico hemorrágico febril. Entonces, la mayoría de las personas infectadas presentan infección subclínica, ya vimos el iceberg de la fiebre amarilla, ¿no? Las formas leves y moderadas van a evolucionar con fiebre alta, malestar, cefalea, mialgias, cansancio, escalofríos. Puede haber diarrea y vómitos, pero dura poco, ¿no? En promedio de 2 días. La mayoría de pacientes mejoran, bueno, hasta un máximo de 4 días con recuperación total. 15% son los que evolucionan a forma grave, las formas bifásicas, ¿no? Con ictericia. ¿Listo? En la forma grave, ¿qué va a presentar el paciente? Va a tener fiebre alta, epigastralgia, diarrea y vómito, que como el vómito es hemorrágico, le llaman vómito negro. ¿Sí? Otras manifestaciones hemorrágicas, equimosis, epístasis, gingivorragia, ginecorragia, ¿no? Paciente de sexo femenino. Elevación de las transaminasas, elevación de la creatinina. Las transaminasas pueden elevarse bastante, igual la creatinina. Y en los casos graves, 50% de los pacientes fallecen, el resto se recupera totalmente, sin secuelas. Esta es una serie de casos en Hospital de Sao Paulo, en Brasil, ¿no? De fiebre amarilla, para ver, ¿no? La condición clínica de estos pacientes internados en UCI, ¿no? ¿No? Manifestaciones clínicas severas. Miren, predominante, ¿qué cosa fue? La falla renal, ¿no? Segundo lugar, convulsiones, pancreatitis, ¿no? Y hemorragia. ¿Listo? Bueno, la falla renal aguda fue lo predominante. Pacientes internados en UCI por fiebre amarilla en Sao Paulo. Para el diagnóstico, ¿no? Utilizamos o pedimos hemograma, albúmina, pruebas de función hepática, función renal, sedimento, disculpen, no es orina, es orina, pruebas para dengue, porque ese no es diferencial con dengue, y ya pruebas para diagnóstico, ¿no? Aislamiento viral o ELISA para detectar anticuerpos IgM, parecido al dengue. En fases iniciales lo que vamos a ver en el hemograma es discreta leucocitosis con neutrofilia e intensa división a la izquierda, también eosinopenia. A partir del cuarto día ya cambia a leucopenia con linfocitosis, permanece la desviación izquierda y también la eosinopenia. Pero esto más característico, miren, las transaminasas están bastante elevadas, encima de 2000, ¿ya? Transaminasas muy elevadas, generalmente encima de 2000. Y el incremento es mayor a expensas de TGO, ¿ya? ¿Por qué? Porque el virus tiene tropismo por las células musculares, por el miocardio, ¿sí? Por el miocardio. Y nosotros recordamos que el TGO es más específico de el músculo, TGP es del hígado. Entonces, si vemos y comparamos TGP, TGPO, ambos están incrementados más de 2000, pero va a ser a predominio TGO. ¿Por qué? Porque este virus tiene tropismo por el músculo. Las bilirrubinas también van a estar aumentadas a predominio de bilirrubina directa, puede alcanzar 20 miligramos por ciento o más. ¿Sí? Aumento de colesterol, fosfatasa alcalina, y los niveles de uric creatinina pueden estar muy elevados, 5 o 6 veces los valores normales, ¿no? Les comento un caso para ilustrar mejor la explicación. Nosotros tuvimos allá por el 2005, ¿sí? 2005, un paciente joven agricultor de Pichanaki, ¿no? Pichanaki es un distrito, la provincia de Chanchamayo, departamento Junín de Selva, ¿sí? Lo trajeron ya con varios días de evolución, eran 6 días, creo, ¿no? Lo trajeron al hospital, entre emergencia y pasó directo a trauma shock, ¿no? ¿Por qué pasó trauma shock? Porque tenía síndrome ictérico hemorrágico febril, anúrico, no mencionaba, entonces, criterio mal pronóstico. Y recuerdo sus transaminasas estaban en 7000, disculpen, 14.000 las transaminasas, y creatinina en 8, ¿ya? Evolucionó mal y falleció, ¿ya? Porque tenía varios días, ¿no? Y estaba con un cuadro grave, ¿ya? Entonces, así puede tener, o sea, transaminasas volando, creatinina más de 7 o 8. Entonces, en la orina podemos ver proteinuria, hematuria, cilindruria, en casos graves oliguria, como los estoy mencionando, ¿no? El paciente venía en oliguria. El perfil de coagulación también está alterado, TP, TPT
TC prolongados, ¿no? Tiempo de ovulación, tiempo de brotomina, tiempo parcial de tromboplastina, todos prolongados, y línea R más de 1,5. Hay consumo de fibrinógeno en las plaquetas menos de 50.000. O sea, es un CID, ¿no? Convulsión intravascular. Entonces, ¿cuándo sospechar? Un paciente que tiene fiebre hasta 7 días, ¿no? Eso sí es como el dengue, ¿no? Porque es agudo, con síndrome icterohemorrágico, no está vacunado, presencia de monos en la zona, y también si tiene albuminuria. ¿No? Hay una prueba que se llama calentamiento de orina para ver la presencia de proteínas en orina. Me ayuda, ¿no? Es un punto a favor del diagnóstico, pero no definitivo, porque también podría presentar los pacientes con leptospirosis, ¿no? ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es indirecto, detección de IgM para fiebre amarilla, ¿no? Aparece después de la primera semana de iniciar los síntomas y su presencia constituye diagnóstico definitivo, ¿no? Si se solicita IgG, esta requiere aumento de 4 veces los títulos en dos muestras pareadas, ¿no? ¿Ya? Recordad que los anticuerpos, estos anticuerpos presentan reacción cruzada con otros avivirus, como dengue y encefalitis japonesa. O sea, si sale positivo, debo ver, ¿no? Evaluar, de repente es una reacción cruzada al virus dengue, entonces no es por fiebre amarilla, sino porque tiene dengue, ¿ya? Pero va a depender del caso. Y fijación de complementos a prueba no usamos acá. Entonces, acá, para que vean, ¿no? Cómo es la evolución de las inmunoglobulinas. A partir del quinto día, ya IgM empieza a incrementarse. Entonces, del quinto día en adelante puedo pedir la prueba en IgM, ¿no? Y si tiene cuadro clínico compatible, ¿no? Fiebre, ictericia, hemorragia, bueno, pues, fiebre amarilla, ¿no? IgG puedo pedirlo a partir del séptimo día en adelante. Pero IgG tendría que demostrar el incremento en 4 veces, ¿no? Para tener la certeza. A veces es difícil porque tendría que ser al momento que tiene el paciente el cuadro clínico y 2 semanas después o más otro, pero muchas veces el paciente ya no regresa para sus controles, ¿no? O evoluciona mal y fallece también. Es difícil tener esos pareados, ¿ya? Así como en dengue, existía la prueba Tariki, ideada por el Instituto Nacional de Salud del INS, también existe Tariki de fiebre amarilla, IgM. La especificidad y la sensibilidad bastante buena, ¿no? Encima del 95%. ¿Sí? Igual valor predictivo positivo, negativo. La ventaja de esto es que el resultado sale en horas, pocas horas, no más de 4 horas, ¿no? Es rápido. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de fiebre amarilla? Esto es en un paciente que ha fallecido, ¿no? No se nos ocurra tomar biopsia hepática a un paciente vivo, porque estamos viendo que causa sangrado, ¿no? Entonces, si yo le hago un corte ahí, o bueno, la persona que va a tomar la biopsia le hace un corte, va a tener problemas legales, ¿no? Porque va a sangrar, ¿sí? Entonces, eso es un paciente que ha fallecido ahí, se toma muestra de hígado, ¿no? Para aislamiento e identificación, se puede usar cultivo celular, CRL, cerebro rectal lactante, cultivo, células Vero, riñón de mono o C636 en tejido de mosquito. O detección a través de inmunofluorescencia indirecta, ¿no? La presencia del virus de la fiebre amarilla. La histopatología por inmunohistoquímica o pruebas moleculares PCR en tiempo real, ¿no? Pero, lo repito, esto, muestra de hígado, es en un paciente fallecido, ¿no? O sea, en autopsia, necropsia, ahí, jamás en un paciente vivo. ¿Y qué cosa vemos en la histopatología hepática? La denominada necrosis masiva mediozonal. ¿Qué cosa es eso? ¿No? ¿Se acuerdan? Este es el lobulillo hepático. ¿Sí? Miren, solo están preservadas las células hepáticas alrededor de la vena central. Esta es la vena central. Los hepatocitos alrededor de la vena central, su arquitectura está preservada. Pero miren acá, esto ya está alterado, ¿ya? Esa es la necrosis masiva. ¿Por qué? Porque hay necrosis, ¿no? Hay apoptosis y luego necrosis. Sí, eso se ha alterado. Solo están preservadas las que están alrededor de la vena central, esos hepatocitos. Todavía su arquitectura, su conformación está bien. Pero el resto, miren, ya se ha necrosado. Esa es la necrosis masiva mediozonal. ¿Qué más puedo ver? En la biopsia de hígado, los denominados corpúsculos de Kunczi-Rocha, ¿no? Que están acá flechitos, ¿no? Son estructuras globulosas, son células finalmente, ¿no? Globulosas, acidófilas, eosinofílicas, ¿sí?
¿Qué cosa es esto? ¿Por qué se ha puesto acidófilo, sinofílica? Porque la célula hepática, el hepatocito, está presentando apoptosis. Apoptosis. ¿Sí? No es patognomónica de fiebre amarilla, también lo pueden presentar pacientes afectados por otras hepatitis virales, pacientes con dengue. ¿Ya? Pero si yo lo encuentro, digamos que es un punto a favor del diagnóstico, pero no es definitivo para fiebre amarilla. ¿Ya? Los cuerpos de Kunckelmann, corpúsculo de Kunckelmann, la flecha lo señala, ¿no? ¿Ya? En el diagnóstico diferencial entran aquellas entidades que ocasionan síndrome ictérico-febril, ictérico-hemorrágico-febril. Ejemplo, leptospira, malaria grave, hepatitis virales, ¿no? Especialmente la forma fulminante, hepatitis B, hepatitis delta, fiebre hemorrágica. Bueno, fiebre hemorrágica por dengue ya no existe, sino dengue, ¿no? Dengue con ictericia. Entonces, clínicamente, ¿cómo podría tratar de diferenciar, ¿no? En la lictospirosis, las manifestaciones digestivas son menos pronunciadas y las hemorragias son más tardías. En malaria por Plasmodium falciparum, que es el que da los cuadros más graves, la anemia es precoz, hay esplenomegalia y menor tendencia a la hemorragia. No hacen tanta hemorragia los pacientes con malaria, ¿no? En las hepatitis virales, la fiebre es poco acentuada, perdón, ausente. O sea, las fiebres no son tan altas, son febrículas, ¿no? Los pródromos de las hepatitis virales es con febrícula, no son fiebres 39, 40, no, sino menos temperatura. Y con los exámenes auxiliares también, ¿cómo podría hacer mi diagnóstico diferencial? Miren, en fiebre amarilla, TGO y TGP están elevadas, ¿no? Muy elevadas, más de 1000. Pero hemos dicho, ¿sí? Que aquí en fiebre amarilla predomina TGO, ¿no? Sobre TGP, porque hay compromiso muscular, no músculo. En leptospirosis las transaminasas no se elevan tanto, no son superiores a 500, ¿ya? O sea, se elevan pero no pasan de 500. En malaria por plasmodium falciparum el incremento de transaminasas no es tan alto, ¿no? En las hepatitis virales, tanto TGO como TGP están muy elevadas, pero los niveles de TGP usualmente exceden los niveles de TGO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la TGP es predominantemente hepática. Entonces acá el compromiso es más de hígado, ¿no? Menos de músculo, ¿no? Que es hígado fundamentalmente. ¿Sí? Por eso es que es a predominio de TGP. ¿Ya? Cambio fiebre amarilla es predominio TGO. Bueno, en 1986 su comité de expertos de la OPS recomendó como tratamiento caso grave fiebre amarilla. Lo que están viendo ahí, ¿no? Ha salido uno este año, pero más o menos se mantiene a esas recomendaciones. Este año ha salido uno nuevo, tratamiento, casos graves. Bueno, necesita mantenimiento nutricional, prevención de la hipoglicemia, entonces le vamos a poner una vía con dextrosa al 10%, succión nasogástrica para evitar la distensión, aspiración de secreciones, tratamiento de la hipotensión con reemplazo de fluidos, ¿no? Si hay, si no responde a fluidos, dar drogas vasoactivas, inotrópicos, oxígeno, corregir acidosis metabólica, tratamiento de la hemorragia con plasma fresco congelado. Muchas veces va a necesitar diálisis, ¿no? Compromiso renal. Y si hay infección secundaria, bueno, no dar antibióticos, pero no es por la fiebre amarilla, es una infección secundaria durante la hospitalización, puede presentarse una intrahospitalaria, ¿no? Ahora, si el paciente, después de la fase de remisión transitoria, se acuerdan que era más o menos cuarto día, que está cayendo la fiebre, ¿no? Y nosotros vemos que esto ya está evolucionando hacia la fase tóxica de la enfermedad, debemos fijarnos en signos de alarma. ¿Cuáles son? Bueno, primero, vómitos persistentes, alteración del sensorio, oliguria relativo a ingresos, hipotensión arterial ortostática, sangrado, diátesis hemorrágica, ¿no? Si no es evidente, tengo que hacerle tacto rectal y la prueba de agua oxigenada para ver el sangrado. Si el paciente tiene bradicardia persistente con disociación pulso temperatura, el signo de Faget, que ya explicamos hace instantes, entonces cualquiera de estos signos de alarma ya me indica que el paciente va a pasar hacia la fase tóxica de la enfermedad o está ya en la fase tóxica de la enfermedad y debe ir a UCI, ¿ya? Ir a cuidados intensivos. Ante la presencia de cualquier signo de alarma, debe iniciarse el tratamiento de la fase tóxica y más que valorar ya.
tramitar, hacer todo lo posible para que el paciente vaya a cuidados intensivos. ¿Listo? Ha habido casos en los cuales administración temprana de un antiviral que se llama ribavirina resultó beneficioso, ¿no? Pero son pocos casos, ¿no? En los casos leves, tratamiento sintomático no se emplea salicilatos. Esta enfermedad puede evolucionar con brotes hasta posibles epidemias. El control de enfermedad se realiza mediante exterminio del mosquito y lo más importante es la vacunación con virus vivo atenuado de la cepa 17D, que se da en una sola dosis, ¿no? Debe ser efectuado al menos 10 días antes de la entrada o salida de una zona endémica, ¿no? Entonces, si una persona se vacuna, por decir un día 4 de un mes X, ¿no? Al menos debe esperar 10 días, o sea, viajar el día 14 a la zona endémica, 14 o 15. Si viaja antes, está en riesgo, ¿no? Todavía no se ha formado una cantidad de anticuerpos que la va a proteger, ¿ya? Se pone en riesgo. Si viaja antes de los 10 días, se pone en riesgo. Si lo pica a veces en la selva, puede ser fiebre amarilla, ¿no? Es complicado, ¿ya? Entonces, al menos 10 días antes. Si se vacuna 10 días antes, el nivel de protección es 90%. Si se vacuna 30 días antes, prácticamente 100%, ¿ya? O sea, con un mes antes, el nivel de protección es 100%. Con 10 días antes, 90%. Pero es un poco de la historia de la vacunación, ¿no? Porque antes se recomendaba vacunarse cada 10 años, ¿no? Pero se hizo una evaluación, esta publicación de 2013, ¿no? Basados en los datos de vigilancia disponibles, el grupo de consejeros estratégicos, ¿no? Expertos en inmunización, ese SAGE en inglés, concluyó que los fracasos a la vacuna son muy raros, ¿no? Entonces, una sola dosis de vacuna es suficiente y otorga inmunidad de por vida, ¿sí? No es necesaria dosis de refuerzo. Lo que sí hay que tener en cuenta, la aplicación es de 9 meses hasta los 60 años, ¿no? Entonces, los extremos de la vida no hacen una respuesta efectiva, ¿no? La respuesta no es efectiva. Dice de 9 meses hasta los 60 años, ¿ya? Muy bien, eso es sobre fiebre amarilla. No sé si hay alguna pregunta. No, quedó claro, doctor. ¿Todo bien? Listo, muy bien. Entonces, ya nos estamos viendo creo que nos toca un cursillo el próximo viernes. Ahí ya nos estamos conectando nuevamente. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.